del 2021. Me imagino que alguien que ha trabajado en importaciones ha de conocer sobre este tema. Ahí sí puede aportar, pues bienvenido sea. Pensemos que nosotros somos, vamos, y nos compramos, qué sé yo, un lote de autos. Somos importadores de vehículos. Vamos con el vendedor en Estados Unidos, él nos vende. Se hace el contrato de compra-venta. Recuerden que estos negocios a nivel internacional, así como funcionan a nivel micro, también funcionan a nivel macro, ¿va? Así como hacemos un negocio de compra-venta a nivel nacional, lo mismo se hace a nivel internacional. O sea, hay un comprador y hay un vendedor. Nosotros vamos a Estados Unidos. Lo único que no nos traemos los vehículos en una tacuacina o en una plataforma, eh, sino que decidimos pagar un barco. Exacto, Eric. Muy bien, ahí vamos a modificar lo de Eric Valkyria, tal vez me recuerdas con los grupos con Eric. Entonces vamos a hacer el contrato de compra-venta, ¿verdad? Y se hacen todo el papeleo necesario, ¿verdad? Todo lo que vimos de lo de importaciones, nos emiten la factura. Pero hay ciertos términos muy importantes que hay que considerar en esa compra-venta. Recuerden que el producto tiene que llegar. Si yo fui a comprar producto a Estados Unidos, ¿sobre qué términos lo voy a traer? ¿Verdad? El producto viene en camino y yo los metí en un barco o me los iba a mandar en un barco según el tipo de contrato, pero pasa esto. Pongámosle asunto aquí al video. Pensemos que nuestros carros venían en esos contenedores. ये सारा तबाही हो गया यार। मैं उसको बोल रहा था कि ये आने वाले हैं दोनों, ये बहुत तेजी से आ रहा है। Ok, sucedió un percance en esa operación comercial, ¿no? Operación internacional, ¿verdad? Algo iba mal, algo pasó. La pregunta es, ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién se va a hacer responsable, el importador o el exportador? Imagínense que yo compré los automóviles y mis clientes, tal vez los carros ya los tengo, ya están negociados aquí en Guatemala, ya las personas ya me dieron pensemos en el 50% del precio del automóvil. Y sucede esto, ¿verdad? Sucedió este percance. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el responsable de esto? ¿El importador o el exportador?
El seguro, Lick. Hay aseguradoras, muy bien, hay aseguradoras. Actualmente, pues se paga un seguro, ¿verdad? El importador o el exportador, ¿quién paga el seguro? ¿Quién debe pagar el seguro? El importador. El comprador. ¿Por qué el comprador? Yo diría que ambos, licenciados. Ingeniero, ¿por qué? Por ejemplo, ustedes tienen necesidad de vender. Yo tengo necesidad de comprar. Mire, pero yo le compro a usted y hay dos vendedores, ¿no? Vende Eric y vende Jorge y vende Hernán. Yo necesito 10 automóviles, ¿no? Automóviles con valor no menor a $10,000. Pero los quiero en Guatemala. ¿Verdad? ¿A quién me va a ofrecer el mejor servicio? ¿Quién me va a garantizar que el producto va a estar en Guatemala? Y sucedió eso. Se cayeron mis carros ahí al océano. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Según la Psicoterms, Inge, es que ambas partes deben de asumir la responsabilidad por la cantidad de transacción que se desarrolla, ¿va? Ahí sí que para no afectar una parte ya sea del comprador o del vendedor. Entonces, sí, lo que decía Eric, ¿va? En este caso, si se paga el seguro, según la Psicoterms, tendría que ser como que dividido el costo por La el riesgo responsabilidad, las que... obligaciones es de ambos. Exactamente. El deducible dividirlo entre dos. Ok, por ejemplo, ¿ustedes nunca han comprado productos por internet? Y pago al recibir, ¿no? ¿Nunca han comprado eso? En mi caso, De mi parte, no, Inge. Imagínense que ahora por ejemplo, en Amazon creo que funciona así. Hay varias páginas de aquí en Guatemala, muchos se han dedicado a la venta de productos, ¿verdad? Y ofrecen sus productos en Facebook, ofrecen mucho. Y el negocio de compraventa está de que uno paga hasta que recibe el producto, ¿no? Ya sea que le venga uno por Cargo Express o por Watex u otra agencia. Pero imagínense que el producto viene en camino. Muchas empresas de forma internacional así funciona también. Envían sus productos y productos que tienen un valor altamente costoso, ¿verdad? Y uno paga hasta recibir. Imagínense en ese caso, la empresa no ha entregado, el comprador no ha recibido, o sea, todavía no se ha dado ese proceso de intercambio de mercancía. Entonces, y sucede un percance previo, en esos casos, pues sería el vendedor el que asumiría toda la responsabilidad. Pero si hablamos en estos términos internacionalmente donde funcionan las aseguradoras y que el producto tiene que llegar seguro al lugar donde fue adquirido, deben establecerse ciertos términos y ciertos convenios. Es aquí donde entra la función de los 5 terms. ¿Verdad? Licenciado, perdone, ¿puedo opinar? Uh-huh. Con respecto a lo que es el tema del cargamento del barco, ¿verdad? Uh-huh. Tengo entendido de que, bueno, ahí se maneja lo que es el área de seguridad industrial. Entonces, tengo entendido que a la hora de exportar, en este caso, de que las personas encargadas en esa área van a hacer el cargamento al buque. El buque tiene una línea, no me recuerdo cómo se llama esa línea. Esa línea, a la hora de cargarse, debe de llegar a cierta altura, o sea, baja
hacia, ¿qué le digo? Hacia el agua, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar cargando el buque, no debe de pasarse de esa línea que tienen como línea meta. Entonces, ahí es donde entra la función de seguridad industrial, donde ellos ven todos esos percances para que no sucedan. Sin embargo, sí existen esos percances de los que usted está hablando. Exacto. Sí, sí que por mucho que apliquemos las cuestiones de seguridad industrial, siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Siempre va a haber un accidente. Imagínense que acá en el puerto, pues lo que sucedió ahí fue que chocaron dos barcos y se cayó la carga, ¿va? Parte de la carga. Es posible que la estiva de las plataformas no haya sido la adecuada, ¿va? Pero puede suceder, estamos en esa posibilidad. O que se pierda un producto. Pero la cuestión acá es a la hora de perderse un producto, ya sea por algún percance, ya sea por extravío, ¿quién asume esa responsabilidad? Si yo estoy comprando, yo pagué cierta cantidad en Estados Unidos y yo necesito recibir ese producto, ¿verdad? O yo estoy vendiendo y ya hice el negocio, el contrato de compraventa, ¿será que ya asumí toda mi responsabilidad? Entonces, algo muy importante que dijeron ahí los muchachos es de que ambas partes tienen responsabilidad. Y muchas veces, a la hora de un contrato se deben establecer los Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms no son de carácter obligatorio, pero son de carácter de mucha utilidad y que se deben tomar en cuenta y considerar a la hora de un contrato de compraventa internacional. Vamos a seguir viendo acá. ¿Qué son los Incoterms? En el comercio internacional existen una serie de términos. En este caso entran también los Incoterms, que son muy aceptados. Utilizan en muchas ocasiones para la resolución de conflictos, ¿verdad? Ustedes saben que ambas partes, en un buen negocio, en un negocio exitoso, una compraventa exitosa, ambas partes tienen que estar satisfechos, tanto del que compra como el que vende, ¿verdad? Si yo compro, ¿Qué? ¿sí? Disculpe, ¿no va a grabar la clase? Uy, vale, vamos a grabar, perdón. Entonces, Muchas gracias, Inge. bueno. Entonces, muchas veces resultan algún tipo de conflictos y es aquí donde se aplican las funciones de los Incoterms, ¿verdad? Para resolver este tipo. Determinar qué partes tienen ciertas obligaciones, ¿verdad? Si el comprador o el vendedor, ¿quién tenía estas obligaciones? ¿Quién tenía que ver sobre los registros en la aduana? ¿Quién tenía que ver sobre todo el proceso de embarque, desembarque? Entonces aquí se asumen responsabilidades y los Incoterms se utilizan para ello, ¿verdad? Para asignar roles, asignar responsabilidades, asignar obligaciones entre ambas partes. Un poco de historia acá, un poco de antecedentes. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. Esta tiene su sede, está en... desde esa fecha, la Cámara de Comercio ha ido modernizando los Incoterms, en cierto tiempo, cuando es necesario, pues se han ido actualizando según que va surgiendo en cuanto al proceso de transporte, ¿verdad? Ese contrato de compraventa. Entonces, en el 2020 hubieron ciertas modificaciones. Estaba leyendo que ya hay actualización para el año 2021. Entonces, en varias ocasiones se van adaptando
y en algunos años los han adaptado a las prácticas según cómo vayan actualizándose ya en la realidad. ¿Verdad? Dice acá que la última actualización oficial fue realizada en el año 2020, ¿verdad? Pero yo estaba viendo ahí algunas actualizaciones. No estoy enterado si es oficial, pero ya hay actualizaciones que posiblemente publiquen ya a finales de este año. Aquí se iban realizando, en estos años se iban realizando ciertas actualizaciones de los Incoterms. Acá en 1947, en 1980, en 1990, en el 2000, en el 2010 se hicieron actualizaciones y se habla de una última actualización que fue en el año 2020, el año pasado se actualizaron. Entonces, son términos comerciales, ¿no? Términos de comercio internacional. Los Incoterms son 11 términos. Alguien escribió por ahí, Eric creo que escribió ahí. Son 11 términos de 3 letras. ¿Para qué sirven los Incoterms? Como habíamos dicho acá, definen cuáles van a ser las obligaciones entre compradores y vendedores, o entre exportadores e importadores, ¿verdad? ¿Qué rol va a tener uno y otro? ¿Verdad? ¿Qué obligaciones va a tener uno y otro? Dentro de un contrato internacional. Ustedes saben que dentro del contrato van establecidos todas los convenios, todo el convenio dentro del contrato van establecidos y se tiene que cumplir, ¿verdad? Aquí están los 11 Incoterms, ¿verdad? De 3 letras, la XW, la FCA, FAS, FOB, la CPT, la CFR, la CIP, la CIF, la DAP, DPU y la DDP. Esos son los 11 términos, o los 11 Incoterms, ¿verdad? ¿Quiénes van a asumir las obligaciones? Las obligaciones están enfocadas regularmente en costos, ¿verdad? En los costos de la compraventa están enfocadas en el riesgo de transporte, y esto aplica para cualquier tipo de transporte, y los trámites que se tienen que llevar a cabo para poder trasladar el producto de un país a otro. Ustedes saben que hay trámites en la aduana que alguien los tiene que realizar, ¿verdad? Ya sea en el puerto de salida o en el puerto de entrada. Les decía también que para la operación de compraventa internacional existe un contrato, ¿verdad? Acá en este contrato en donde se establece quién se va a hacer cargo de los costos, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cargo de los costos de envío? ¿Verdad? ¿Quién se va a responsabilizar de la mercancía en caso de que se deteriore? Imagínense que sea producto perecedero, o que sea algún producto que tenga que estar a cierta fecha aquí en Guatemala, y que no se haya cumplido esa fecha. ¿Quién se va a ser responsable por los costos, ¿verdad? Imagínense que haya habido un transporte. ¿Quién va a pagar todo eso? Y de los trámites. Entonces aquí se define en esta operación de compraventa, es donde se van a definir a través de los sirven los Incoterms. Incoterms no es obligatorio, no es de carácter obligatorio. Puede hacerse un contrato de compraventa y llevarse a cabo sin haber establecido o aplicado algún Incoterms, ¿verdad? No es obligatorio, pero se recomienda el uso de los mismos en el contrato de compraventa, ¿verdad? Ya que acá, ¿qué es lo que se logra? Unificar criterios, ¿verdad? A través de la terminología comercial, ¿verdad?
y pues ambas partes, tanto exportador como importador, van a establecer esos criterios y van a llegar a un acuerdo. ¿A quién es el responsable de ciertos puntos? A través de ese lenguaje, que en este caso serían los Incoterms. Los Incoterms, dentro de los países que consideran esta metodología, es uno solo, ¿va? Un Incoterms, si se establece a través de la Cámara de Comercio Internacional, el mismo significado tiene cada Incoterms en los diferentes países que estén asociados o que vayan a aplicar los Incoterms a la hora de una compraventa internacional. ¿Cuál es el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms? Existe un procedimiento para poder elaborarlos, ¿verdad? Para poder actualizarlos cada cierto tiempo, ¿verdad? Según vaya surgiendo la necesidad. Hay un grupo redactor, ¿verdad?, que está conformado por 10 miembros, ¿verdad? 10 miembros de diferentes países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Australia, de China, Turquía. A ese grupo redactor, en común acuerdo, establece las modificaciones, emite las modificaciones según la necesidad que se vaya presentando conforme el proceso de compraventa. Hay comités internacionales, ¿verdad?, que son miembros del ICC. Dentro de esos comités están los exportadores, ¿verdad? Que me imagino que hay una asociación de exportadores, de importadores, al igual que los exportadores están asociados, cada uno en sus diferentes países. Hay cierta logística también dentro de los comités nacionales, hay cierta logística, y las aduanas también son parte de ese comité nacional, ¿verdad? Y aquí está incluido también los bancos, ¿verdad? Dentro del grupo redactor, dentro de la formación, hay 7 personas en el área jurídica y hay 3 personas en el área logística y aduanas, ¿verdad? La elaboración, imagínate, la última modificación se elaboró en abril de 2017 a mayo de 2019. Su publicación fue en septiembre del 2019 y este va a tener una vigencia de enero del 2020 a diciembre de 2029. Por supuesto que acá van a haber actualizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo les estoy mencionando acá de las últimas actualizaciones, los 11 Incoterms. Puede ser que ahorita en la última actualización del 2021, que estaba viendo que hay información del 2021, hayan cambiado ciertos aspectos de estos Incoterms. ¿Cómo se clasifican los Incoterms? Según el transporte. Esa es la forma de clasificar, según el transporte, ya sea en contenedor o solo por barco, a granel, ¿va? En contenedor, diferente tipo de transporte, ¿verdad? O solo por barco, cuando se trae el producto a granel. Esta es una forma de clasificarlo. También por el pago del transporte principal. Se clasifica también por la transmisión de riesgo en el transporte, ¿verdad? En el caso de los Incoterms 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Entonces, la última actualización del 2020, esas modificaciones están establecidas y enfocadas mayormente en el tipo de transporte del producto. O sea, esos 11 Incoterms están enfocados principalmente al tipo de transporte. Y vamos a ver cuáles son estos. En años anteriores no se utilizaban ese grupo de 3 letras, sino que se utilizaban las siglas E, F, C y D,
para seleccionar un Incoterms, ¿verdad? Esto provocaba en su momento algún tipo de confusión, ¿verdad? Pero sí que poco a poco se fue aprendiendo ahí de los errores, de esas confusiones, y se fueron organizando y formando lo que ahora conocemos actualmente, estos términos. La Cámara recomienda el uso de estos Incoterms en el siguiente orden. Por ejemplo, acá, para cualquier medio de transporte, si utilizamos cualquier medio de transporte, en fábrica utilizar el Incoterms EXW. Hay un Incoterms que se llama francotransportista, FCA. Un tercer Incoterms que se llama transporte pagado hasta, que se conoce con la sigla CPT. Transporte y seguros pagados hasta, el CIP. El entregada en el lugar, el DAP. El entregada en lugar descargada. Imagínense que aquí, estos son los acuerdos entre compra-venta. ¿A qué Incoterms voy a seleccionar acá? ¿O a qué acuerdos estoy llegando con el vendedor? ¿Verdad? Si la entrega va a ser, si el producto va a ser entregado en el lugar descargada, ¿verdad? Voy a seleccionar o voy a aplicar el Incoterms DPU. ¿Verdad? Entregada a derechos pagados, DDP. Para cualquier medio de transporte, lo que hablábamos acá, lo que habíamos mencionado, que es que los Incoterms en la última actualización están enfocadas al tipo de transporte. En el caso específico para transporte marítimo, tenemos el Incoterms franco al costado del buque, la FAS, franco a bordo, la FOB, costo y flete, la CFR, el costo, seguro y flete, la CIF. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿quién va a pagar el seguro? ¿Quién va a asumir el costo? ¿Quién va a asumir el seguro? ¿Y quién va a asumir el flete? ¿Verdad? Los Incoterms son los que nos dan ese criterio. Y ahí en el contrato es donde se establece, bueno, solo estoy pagando o solo estoy adquiriendo, voy a aplicar el Incoterms del costo y flete, y yo voy a asumir lo del seguro, o voy a aplicarlo de costo, seguro y flete, ¿verdad? Entonces, todo va a depender del Incoterms que hayamos aplicado en el contrato de compra-venta. Siguiendo con la clasificación, ¿verdad? Las siglas, la EXW en fábrica, ¿verdad? Para cualquier tipo de transporte. El pago de transporte principal lo hace el comprador. Y el riesgo de transporte lo asume el lugar de origen, ¿verdad? La transmisión de riesgo de transporte del lugar de origen. Las siglas FCA, el francotransportista, para cualquier tipo de transporte. El pago de transporte lo asume el comprador. Y la transmisión de riesgo de transporte lo asume el lugar de origen. Las siglas CPT, transporte pagado hasta. El tipo de transporte, cualquier tipo de transporte polivalente. El pago de transporte principal lo asume el vendedor, y el riesgo en lugar. El transporte hasta, en cualquier tipo de transporte, también el pago lo hace el vendedor y el riesgo lo asume el lugar del origen. El DAP, entregado en el lugar, en cualquier tipo de transporte, el transporte principal lo asume el vendedor, y el riesgo, el lugar de destino, ¿verdad? Los del lugar de destino. La DPU, entregada en lugar descargada, para cualquier tipo de transporte, el pago de transporte principal lo asume el vendedor, y los del lugar de destino asumen el riesgo de transporte. Entregada a derechos pagados en cualquier tipo de transporte, lo asume el vendedor y el riesgo lo asume el destino. En el caso de transporte marítimo, acá, la FAS, franco al costado del buque, el tipo de transporte marítimo. Acá, el pago de transporte del comprador,
el riesgo lo asume del lugar del origen. La FOB o el franco a bordo en transporte marítimo, el pago lo hace el comprador y el riesgo lo asumen los del lugar del origen. La CFR, el costo y flete, el pago de transporte lo asume el vendedor. Y el riesgo lo del lugar del origen. El CIF, el costo, seguro y flete, el pago de transporte lo asume el vendedor y el riesgo el lugar de origen. Entonces, aquí es donde se establece, ¿verdad? Me imagino que va a tener algún costo adicional y eso tiene que estar establecido en el contrato de compra-venta. Hay ciertas recomendaciones, en este caso, para cada tipo de transporte. ¿Qué Incoterms utilizar? Por ejemplo, para transporte terrestre, utilizar el FCA, el DAP y el DPU. Para transporte terrestre. Para transporte marítimo, lo que se recomienda utilizar o aplicar el FAS, el FOB, el CFR o el CIF. Para transporte aéreo, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP o el DDP. Y para transporte por ferrocarril, ¿verdad? En este caso aquí en Guatemala, pues no contamos con ese tipo de transporte. Los Incoterms que se recomiendan son el FCA o el DPU. No sé si alguien iba a preguntar algo ahí, ¿no? Alguien se le activó su micrófono. Valkyria. Ok, y para cualquier tipo de transporte, pues los más recomendados son los XW, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP o el DPU o el DDP. Entonces, aquí se recomienda este tipo, que se apliquen este tipo de Incoterms en el contrato de compra-venta internacional. La responsabilidad aduanera en el país de exportación, en el país de tránsito y en el país de importación. Recuerden que muchas veces el producto tiene que pasar por cierto país, ¿verdad? Sale de un país y pasa por otros países, pero esos países son únicamente de tránsito, ¿verdad? Hasta llegar al país de origen. Y de ahí se tiene que cumplir ciertos requisitos en cada aduana, pero ¿quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Verdad? Por ejemplo, en los Incoterms XW, el país de exportación, en el caso del comprador, asume la obligación en el país de exportación, en los países de tránsito, en los países de importación. El comprador asume todas esas obligaciones en las aduanas, ¿verdad? Al aplicar este tipo de Incoterms. Si aplicamos estos Incoterms FCA, FAS o FOB, CPT, CFR, CIP o CIF, el vendedor va a asumir todos los trámites de aduana del país de exportación y el comprador en el país de tránsito y en los países de importación, ¿verdad? Al aplicar el caso de los Incoterms DAP, DPU, el vendedor la obligación es encargarse de la aduana del país de exportación y los países de tránsito, y el comprador únicamente del país de importación. Y en el caso de la aplicación del Incoterms DDP, pues el vendedor se encarga tanto del país de exportación como el país de tránsito y el país de importación. En este caso, el comprador queda fuera de cualquier obligación en cuanto a los trámites que se realicen en las aduanas. Ok, ¿preguntas? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Licenciado, yo sí tengo preguntas sobre lo que es el trabajo. Dime. Como allí nos indica sobre cada Incoterms, ¿usted quiere que le trabajemos con todos los transportes que son aéreos, marítimos? No, miren, pues, les voy a explicar acá qué es lo que quiero acá.
Si se dan cuenta en lo que les presenté, únicamente les estoy nombrando los Incoterms y cómo se denominan, qué significan esas siglas. Pero de la descripción y el significado en sí no, o sea, en fábrica, ¿qué significa? ¿Qué significa en fábrica? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, dice que de forma colaborativa o en grupo van a elaborar un cuadro descriptivo. Un cuadro descriptivo es un cuadro informativo, donde va toda la información de ciertos temas. Bueno, van a escribir acá, solo para darles una idea, cuadro descriptivo de los diferentes Incoterms. Ok, entonces van a colocar acá el Incoterms. Veamos cuál es el primero, AX, XW. Vamos a colocar XW acá. Y vamos a colocar Xworks en fábrica. Ok. Xworks en fábrica. ¿Pero qué significa eso? O sea, vamos a poner acá. Vamos a unir estas dos. Es el Incoterms. ¿Pero qué significa en fábrica? Entonces aquí va a haber una definición. ¿Qué significa ese Incoterms? ¿Cuál es la definición del Incoterms? ¿Qué significa en fábrica? ¿Qué me están diciendo? ¿Que van a ir a recoger el producto a la fábrica? ¿O que me lo van a ir a dejar a la fábrica? ¿O qué significa? Entonces, eso es lo que tienen que investigar. Acá, la definición. ¿Ok? ¿Qué más? En este caso sería la descripción. ¿Definición o descripción? ¿Verdad? Es lo mismo. La descripción del Incoterms. ¿Cuál es su definición o su descripción? Luego, ¿qué más nos pide? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo en sí del Incoterms? Facilitar el proceso de exportación. Puede hacer que este Incoterms le traiga beneficios más al exportador que al importador. Entonces, ¿cuál es en sí el objetivo del Incoterms? Entonces, eso lo van a investigar. Ok. Aparte de eso, nos pide las obligaciones del vendedor. Hay varias obligaciones. Yo solo les di algo muy escueto, obligaciones del vendedor. Entonces, van a investigar cuáles son las obligaciones del vendedor en este Incoterms. U obligaciones del exportador, ¿va? Y van a colocar acá también las obligaciones del comprador. Y ahí es donde van a investigar todo por cada uno de los... ¿Cuántos Incoterms son? 11 según primero. Son 11, ¿verdad? Ajá. Excelente, son 11. Entonces, colocan cada uno de los Incoterms acá. Y hacen su cuadro descriptivo, ¿verdad? Entonces ya viene uno acá, por ejemplo, ya hay información mucho más detallada acerca de cada uno de los Incoterms, ¿verdad? Está la definición y la descripción de cada uno de los Incoterms, cuál es el objetivo de cada uno de los Incoterms, las obligaciones que tiene el vendedor en cada uno de los Incoterms y las obligaciones que tiene el comprador en cada uno de los Incoterms, ¿no? A eso me estoy refiriendo ahí en la tarea. Esto está fácil. Por ejemplo, yo estaba buscando aquí información, Incoterms X definición. Aquí hay mucha información. Por ejemplo, aquí ve, el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones, ¿verdad? Este dice con el término internacional comercio Xworks, también conocido como en fábrica. Entonces, ¿qué es? Que el vendedor entrega las mercancías en sus instalaciones o en otro lugar designado, mientras que el comprador asume los riesgos y costos relacionados con la carga, transporte y despacho de productos. Ok.
Eso es lo que significa, ¿verdad? El Incoterms X. Entonces vamos a pegarlo aquí. Copiar solo el texto. Sí. Acá. Ahí está. El objetivo, aquí también creo que dice el objetivo el objetivo, aquí está. El objetivo es definir hasta qué punto el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de la pérdida de daño. Entonces, encontramos otro. Este es un objetivo. Muy bien. Vamos a pegar acá. Vamos a copiar el mismo formato. Vamos a abrir acá. Bien. Creo que está muy grande esto. Vamos a... ¿Sí? ¿Estamos? Vamos, chicos. Y así por cada Incoterm. Y aquí tienen su cuadro descriptivo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay más información que la que yo les di en la presentación. Ahí estamos, licenciado, gracias. Todo claro, ingeniero. Ok. Qué bueno. Entonces voy a pasar asistencia, chicos. Voy a pasar primero a la sección A. Por favor, del 1 al 15. El 7, licenciado. 9, ingeniero. 14, 9, 14, 8, 5. La 12, ingeniero, la 12. 12. 10, sigue. 10. Mira, ¿qué número aparece en el lista? No les entiendo, no les escucho bien. El 13. El 15, dice. 15. La 3 dice que no le funciona su micrófono, Lick. Ok. Veamos del 16. 25. 22. 18, Inge. 28, Inge. 16, 18, 20. Inge. 19. 21. 21. 28, Inge. 28. Y de la 32 a la 36. 32, ingeniero. 36, por favor. 36. Ingeniero. 33. 34. Inge, ¿Sí? Inge, la Moisés, creo que soy Inge, 4. yo no miro. 30. Sí, chicos. 4, 34. Darwin. 26, por favor, ingeniero. 26. Muy bien. Inge, yo no me miro. ¿Cómo te llamas? Blanca. Morales. Ah, espérame. Ya me vi. 23, por favor. 23. 13. El 13. El mía. Muy bien, vamos con la Ingeniero, sección. disculpe, esa es la asistencia de la A, ¿verdad? Esta es la sección A. Vamos con la sección B, de la 1 a la 14. 1. Número 2. 7. Número 2. 2, por favor. 5. 5. No, Inge. No les escucho. No, Inge. 12, 13, 14. 4, 1. 14, 7, ingeniero, por Uno. favor. 1. 9, porfa.
8, Inge. 8. 7, Inge, porfa. No fue 10, fue 7. El 9. El 9. Veamos de la 15 a la 23. 21, Inge. 21. 22. 20, Inge, 22. 19. 16. 20. 20, Inge. 17, 17. Inge, por favor. 6. 16. 'Alguien más? ¿Estamos ahí? 23 escribieron en el chat. 23, ok. Feliz tarde, ingeniero. Gracias, igualmente, chicos, un gusto saludarlos, se me cuidan. ¡Feliz tarde, Inge! Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, Inge. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, Inge. Gracias, igualmente. Feliz tarde, Lili.